Bueno, pues en este caso vamos a traer un circuito de corriente alterna. En este caso es un circuito compuesto por una resistencia, bobina y condensador conectadas en serie a través de una fuente de corriente alterna. Entonces, lo que vamos a calcular es la intensidad en el dominio temporal, la tensión en la resistencia en el dominio temporal, la tensión en la bobina en el dominio temporal y la tensión en el condensador en el dominio temporal. Para ello vamos a utilizar las técnicas de análisis fasoriales, es decir, lo primero que vamos a hacer es pasar el circuito que tenemos en el dominio temporal al dominio fasorial. Resolveremos el circuito en el dominio fasorial y una vez que lo tengamos resuelto en el dominio fasorial, entonces volveremos al dominio temporal para obtener estas magnitudes en dicho dominio. Bien, pues entonces comenzamos con, en primer lugar, pasar el circuito al dominio temporal. Para pasar el circuito al dominio temporal, perdón, al dominio fasorial, lo primero que tenemos que hacer es pasar la fuente de tensión que está en el dominio temporal y sustituirla por su fasor correspondiente. Y después pasar resistencia, bobina y condensador por su impedancia, sustituirlo por su impedancia. Entonces, de esta manera nos va a quedar el circuito de esta manera. Resistencia, bobina. En el dominio fasorial ya no existe ni resistencia, bobina ni condensador, lo que existe en realidad son impedancias. Lo que pasa es que se sigue manteniendo la misma simbología que en el caso que en el dominio temporal. Bien, entonces, en este caso ya sería intensidad con gorro, es decir, el fasor intensidad, y ahora hay que calcular cuánto vale la resistencia, cuánto vale la impedancia de la bobina, cuánto vale la impedancia del condensador y por qué se sustituye la fuente de tensión. Bien, entonces, en primer lugar, de U sub G de T pasamos a U sub G con gorro. El fasor correspondiente a esta fuente alterna sinodal es el valor eficaz, en este caso 100 es el valor máximo, por tanto el valor eficaz será 100 partido por raíz de 2 y la fase inicial de este fasor es 0 voltios. No tiene fase inicial, por tanto es 0 voltios. Bien, con eso ya tendríamos pasado la fuente de tensión al dominio fasorial. Ahora la resistencia se sustituye por su impedancia correspondiente. Una resistencia, su impedancia, es decir, ZR, es esa misma resistencia, así que 4 ohmios. En el caso de la bobina sería JL por omega. Así que nos quedaría J por L, que son 240 milihenrios por 10 elevado a menos 3 por omega. Y omega lo sacamos de la fuente de alimentación. Omega son 50 radianes por segundo. Entonces, 240 por 50 por 10 elevado a menos 3 hace un total de 12 J ohmios. Y por último, el condensador. El condensador es menos J partido por omega y por C. Menos J partido por omega, en este caso, repetimos, son 50 radianes por segundo, y C, en este caso, son 2,5 milifaradios por 10 elevado a menos 3. Y eso hace una impedancia, esto da lugar a una impedancia del condensador de menos 8 J ohmios. Bueno, pues una vez que hemos calculado ya el fasor correspondiente a la fuente de tensión y tenemos las tres impedancias, pues lo sustituimos por su valor correspondiente. Entonces, menos 8J, en el caso de la bobina quedaría 12J y en el caso de la resistencia 4 ohmios. Todo esto son ohmios, ohmios. Y en el caso de la fuente de alimentación, su fasor correspondiente es 100 partido por raíz de 2, fase 0 y voltios. Vale, pues entonces, y ahora aquí, evidentemente, esta tensión de la resistencia del dominio temporal pasaría a U sub R, el dominio fasorial, a U sub L en el dominio fasorial, es decir, U sub L con gorro, U sub R con gorro y U sub C con gorro. Entonces, el objetivo ahora es calcular cuánto vale I con gorro, UR con gorro, UL con gorro y U sub C con gorro, para a partir de ellas obtener cuánto vale I de T, UR de T, UL de T y U sub C de T. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en primer lugar vamos a calcular la I con gorro. Se puede observar que esta fuente de alimentación está alimentando a estas tres impedancias puestas en serie. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones, esta tensión es igual a la suma de U sub R más U sub L más U sub C.
A su vez, USUR lo podemos expresar como 4 por I con gorro. USUL lo podemos expresar con 12J por I con gorro y USUC lo podemos expresar con menos 8J por I con gorro. O sea, en definitiva, podemos decir que I con gorro no es más que la tensión 100 partido por raíz de 2 de fase 0 dividido por el sumatorio de las impedancias. Y en este caso tenemos 4 correspondiente a la resistencia, más 12J correspondiente a la bobina y menos 8J correspondiente al condensador. Esto se puede poner simplemente sumando. Vamos a simplificar lo J, 4 más, en este caso sería 4 más 4J. 4 más 4J se puede poner nuevamente 100 partido por raíz de 2 de fase 0, saco factor común el 4, y 1 más J se puede poner como raíz de 2, 45 grados. De esta manera, la intensidad, y con gorro, nos queda 100 partido por raíz de 2, que sería 2, por 4, 8. 100 partido por 8, y el desfase me quedaría de 45 grados. Y estos son amperios. Es importante hacer notar una cosa. La impedancia total equivalente del circuito es 4 más 4J. Tiene parte real y tiene parte imaginaria positiva. Si tiene parte imaginaria positiva, quiere decir que el carácter de la impedancia total es un carácter inductivo. Y en impedancia de carácter inductivo, la intensidad que las atraviesa, la intensidad total, está retrasada con respecto a la tensión. Aquí se ve. Es decir, la intensidad se encuentra retrasada 45 grados respecto a la tensión. Vale, pues ya tenemos la intensidad. Una vez que tenemos la intensidad, podemos calcular también, ya podemos calcular la USUR, USUL con gorro y USUC con gorro. Entonces, USUL, USUR con gorro, USUR con gorro no es más que 4, que sería la impedancia de la resistencia, multiplicado por I con gorro. Es decir, 4 por 100 partido por 8 menos 45 grados. Y esto quedaría pues un total de 50, 8 partido por 4 quedaría 2, 100 partido por 2 quedaría 50, menos 45 grados, y estos son voltios. Por otro lado, la USUL, la tensión en la bobina, sería igual a 12,90, que son los 12J, multiplicado por I con gorro. ¿Cuánto vale I con gorro? Pues I con gorro hemos dicho que vale 100 partido por 8 menos 45. Y esto queda, pues, 150, desfase 45 grados, voltios. Y por último, USUC quedaría menos 8J, la voy a poner como 8 menos 90 por I con gorro. Entonces quedaría 8 menos 90 por 100 partido por 8 menos 45. El 8 y 8 se cancelan y queda 100 con un desfase de menos 135 grados y voltios. Entonces se puede observar, punto número 1, se puede observar que la tensión y la intensidad, es decir, la tensión en la resistencia y la intensidad que la atraviesa, están en fase, menos 45 grados, menos 45, que la tensión en la bobina tiene una fase de 45, mientras que la intensidad que la atraviesa es de menos 45, por tanto el desfase es de 90 grados, y en este caso la intensidad retrasa la tensión, como debe de ser en el caso de una bobina, y en el caso de un condensador tenemos 100 menos 35 grados con una intensidad que la atraviesa con una fase de la intensidad que la atraviesa de menos 45, por tanto la intensidad en este caso está adelantada a 90 grados respecto a la tensión del mismo condensador, como debe de ser en el caso de un condensador. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ahora, por último, lo que vamos a hacer es calcular los valores instantáneos. Es decir, a partir de esta I con gorro, de esta USUR con gorro, de esta USUL con gorro y de esta USUC con gorro, voy a calcular la I de t, UR de t, UL de t y USUC de t. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es pasar del dominio fasorial, ahora pasamos al dominio temporal. Entonces, I de t se obtiene a partir del fasor de la intensidad. Este 100 partido por 8 es valor eficaz, y para retornar al dominio temporal tengo que calcularlo, tengo que obtener el valor máximo, así que multiplicaré por raíz de 2 el valor eficaz que he obtenido y me fijo de la función temporal por la cual pasé del dominio temporal al dominio fasorial, y viene de una función de tipo seno. Por tanto,
el retorno al dominio temporal se va a hacer con una función también tipo seno, omega t, y ahora el desfase que me indique el fasor de la intensidad, menos 45 grados, amperios. Hago una observación. Estos 45 grados se suele expresar así comúnmente, aunque es cierto que estos 45 grados no se pueden sumar y restar con 50 cuando pongamos aquí un instante de tiempo determinado, porque el 50 por un instante de tiempo determinado las unidades serían radianes, mientras que los 45 grados unidades de grado. Obviamente, para hacer esta resta convenientemente, o los grados se pasan a radianes o los radianes se pasan a grados. Bien, respecto a la U sub R de t, me fijo ahora en la U sub R con gorro y tiene un valor eficaz de 50. Como tengo que utilizar el valor, eficaz, pues entonces multiplico por raíz de 2. Pues multiplicando por raíz de 2 por el valor eficaz, que en este caso son 50, por el seno de 50t menos 45. Y estos son voltios. Respecto a la U sub L de t, me fijo valor eficaz de la U sub L con gorro, multiplico por raíz de 2 para obtener el valor máximo, por el seno de 50t, y en este caso más 45 grados. Y por último, U sub C de t, que sería igual a el valor eficaz, raíz de 2 por 100 por el seno de 50t menos 135 grados voltios. Y con eso ya tendríamos el problema resuelto. Es decir, hemos trabajado o hemos pasado del dominio temporal al dominio fasorial. Este ha sido el primer paso. Para ello hemos tenido que obtener el fasor correspondiente a la fuente de tensión. Y después hemos convertido hemos calculado la impedancia de la resistencia bobina y condensador, ZR, ZL, ZC. Y una vez que tenemos el circuito en el dominio fasorial, directamente hemos resuelto el circuito en dicho dominio, ¿vale? Es decir, hemos calculado la I con gorro, hemos calculado entonces que esta I con gorro es 100 partido por 8 de fase menos 45, y a partir de esa intensidad hemos calculado las tensiones de cada uno de los elementos, la U sub R, U sub L y U sub C con gorro. Y una vez que tenemos resuelto el circuito en el dominio fasorial, hemos pasado de nuevo al dominio temporal. Para terminar un poco con la resolución de este ejercicio, voy a intentar representar en un diagrama fasorial los fasores correspondientes a la intensidad y las tensiones, para que se vea un poco los desfases que hay entre ellos. Entonces, en este caso voy a partir del origen de referencia, que en este caso estaría en la U sub G. Esta sería la U sub G con gorro, ese sería el origen de referencia. A partir de esta U sub G con gorro se puede pintar la intensidad, que estaría retrasada menos 45 grados. Lo voy a pintar de otro color para que se vea. Entonces, en este caso, a menos 45 grados pintaría la intensidad con gorro. Y este ángulo de aquí sería 45 grados. En retraso, porque esto es lo que indica, menos 45 grados. Bien, y a partir de esa intensidad voy a ir representando las distintas tensiones. En primer lugar, empezaré por la U sub R. La U sub R, representada una vez de la intensidad, la U sub R tiene que estar en fase con la intensidad. Entonces, en este caso voy a pintar la U sub R en fase con la intensidad, voy a representarla así, aproximadamente. Ese sería el valor de U sub R, aproximadamente. Fijaos que la U sub R y la intensidad están en fase, ¿vale? En una resistencia, la tensión y la intensidad, eso es lo que tiene que ocurrir, que estén en fase. A partir de U sub R, voy a pintar el fasor correspondiente a la tensión U sub L, es decir, a la tensión de la bobina. Entonces, esa tensión, recuerde que en una bobina la tensión se encuentra adelantada a 90 grados respecto a la intensidad. Entonces, si por esa bobina circula una intensidad I, la tensión correspondiente estará adelantada respecto a esa intensidad a 90 grados. Así que por U sub R, por el extremo de U sub R, voy a pintar un fasor que sea perpendicular a la I. Como U sub R e I tienen el mismo sentido y dirección, pues evidentemente perpendicular y adelantado, pues será un fasor tal como este. Voy a pintarlo por aquí, más o menos. ¿De acuerdo? Bien.
y voy a dejarlo así. Y este será el fasor U sub L. Entonces, U sub R en fase con la intensidad. U sub L está adelantado 90 grados respecto a la intensidad. Y ahora faltaría por pintar el fasor correspondiente a la U sub C. En el caso de la U sub C, la tensión del condensador con respecto a su correspondiente intensidad, la intensidad en un condensador se encuentra adelantada a 90 grados respecto a su tensión, es decir, que la tensión tiene que estar retrasada a 90 grados. Entonces, por aquí, por el extremo de U sub L, voy a pintar un fasor que esté retrasado respecto a la intensidad. Entonces, para que esté retrasado respecto a la intensidad, el fasor tiene que estar... En realidad estaría por encima de U sub L en sentido contrario, ¿vale? Lo voy a pintar por encima para que se vea. Entonces, el fasor correspondiente sería este, y este sería U sub C. Ese sería U sub C. Entonces, este fasor indico, repito, el fasor U sub R, que estaría en fase, la tensión U sub R estaría en fase con la intensidad. Adelantado 90 grados estaría la tensión U sub L, o dicho de otra manera, la intensidad por la bobina retrasa 90 grados respecto a la U sub L. Y respecto al condensador, en este caso, la intensidad estaría adelantada, es decir, si este U sub C yo me lo traigo aquí, lo pinto por aquí, que sería lo mismo, con la misma dimensión, lo estoy pintando en una dimensión más pequeña, pero sería con la misma dimensión, esta U sub C se encuentra retrasada a 90 grados respecto a la intensidad, como tiene que ocurrir en un condensador. Entonces, ahora esta U sub C lo que hago es llevármela al extremo de U sub L. ¿Con qué objeto me lo llevo al extremo de U sub L? Pues simplemente para que se cumpla la ley de Kirchhoff de tensiones, es decir, la ley de Kirchhoff de tensiones me dice que U sub G tiene que ser igual a la U sub R más U sub L más U sub C. Es decir, que U sub G es U sub R más U sub L más U sub C. O sea, es decir, todo esto de aquí hasta aquí, esto, es efectivamente U sub G. Inicialmente yo no pinté el extremo, ¿vale? Porque no sabía exactamente por dónde iba a caer, ¿vale? Ahora sí ya lo puedo pintar. Entonces, U sub G es la suma de U sub R más U sub L menos U sub C. Perdón, más U sub C. Es decir, U sub R más U sub L más U sub C. Y esta sería U sub G. Vale, pues con esto se finaliza el problema de corriente alterna utilizando técnicas fasoriales, pasando después al dominio temporal y representando el diagrama fasorial.